¿Cómo están? Muy buena tarde. Estamos transmitiendo y haciendo esta emisión especial para el Baja California International Film Festival. El día de hoy tenemos en esta semana de cierre como invitados a Lola Jáuregui y Seth Álvarez. Ellos ambos son guionistas y en una plática del Baja California International Film Festival, en la cual nos estarán pues platicando un poquito acerca del guión, el guión en esta era post-COVID. Lola, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Seth, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Desde dónde se encuentran? Platíquenos. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Yo en Manzanillo, Colima. Seth, pues qué rico, ¿no? Por Pues un lado, el clima un poquito tropical, ¿no? Tan lejos, demasiado. tan cerca y tan lejos. Del mar. Exacto. ¿Cómo los ha tratado esta pandemia? Antes de irnos un poquito al tema, ¿cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado este tema del COVID? Pues mira, tratando de ponernos creativos y tratando de aprovechar lo que, o sea, esta experiencia que nos está dejando esta pandemia, que es justo eso, ¿no? Aprovechar, vaya, el tiempo que tenemos confinados para volvernos lo más que se pueda o dentro de lo que se pueda, lo más creativos posible, ¿no? Qué bueno que han tenido tiempo, supongo, para desarrollar mucho más el oficio, ¿no? Seth, en tu caso, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos. Pues yo me he dedicado más a ver cine, a las cosas que tengo pendientes de ver, verlas y a tomar talleres, y acabo de terminar un taller de guión online, entonces también estuve por ese lado, pero tanto creativo no estuve pues muy creativo. Le comentaba a Lola que pues yo estoy acostumbrado al confinamiento, pero no tanto, no tanto, ¿no? Entonces fue algo raro, pero ahí vamos pasándola, ¿no? Sí, ¿no? Para algunos fue bastante difícil esta parte del confinamiento y para otros, pues ya lo han dicho por ahí, les cayó como anillo al dedo, ¿no? Pero Correcto. un poquito para que la audiencia, mucha audiencia, no sabe qué hay detrás a veces, aunque nos dedicamos a esto, no sabemos realmente qué hay detrás de todo lo que es una producción, ¿no? Y me gustaría que nos platicaran un poquito de su trayectoria como guionistas, que nos cuenten cada uno de ustedes cuántos años llevan en el medio, en qué proyectos han estado, ¿no? ¿Cuáles han sido los que más han significado para su carrera? Empezamos contigo, Lola, ¿te parece? Sí, mira, rápidamente, bueno, yo me llamo Aurora Jáuregui, pero todos me conocen como Lola. Es un apodito que tengo desde hace muchos años y se me quedó y me gusta y no me molesta y adoro que me digan Lolita. ese por un lado. Fíjate que yo trabajé cerca de 12 años en Televisa Cine, que es el área de cine Televisa. Siempre planteo que yo pagué mi derecho de piso trabajando en una empresa como Televisa, porque creo que grandes cosas de lo que uno se puede traer de ahí es gente, es contactos, es aprendizaje. Y fíjate que en todos estos años estuve pasando por muchas áreas de la producción, pero al mismo tiempo, pues me estuve preparando como guionista porque formaba parte de un comité literario y pues vaya, hice mi trabajo, hice mi tarea preparándome en talleres con el señor Arriaga, con Patricio Cervantes, tomando todos los talleres y cursos posibles para poder prepararme porque, como te comento, formaba parte de este comité y vaya, uno de los comodines del cine era yo porque hacía casting, hacía producción y hacía comité literario. Pero vaya, en esta búsqueda, en esta búsqueda de superación, me independicé cerca de 5 años atrás y licenciando un guión de terror y al mismo tiempo trabajando con Alejandro Speitzer y con Mimi West en una película que se llama Me gusta pero me asusta, como guionista y como productora.
Esta película es como la puerta, vaya, la primera puerta que se me abrió como guionista independiente y productora independiente. Y hace cerca de 2 años y medio, más o menos fue en el 2017 que se estrenó esta película. Ya ahorita voy por la tercera, igual independiente. La segunda es una película de terror que, si Dios quiere y la pandemia lo permite, se estrenará a finales de año o a principios del siguiente, porque ahorita hay mucha incertidumbre, pero si Dios quiere así se estrenará. Y estamos preparando la tercera, también si la pandemia nos lo permite, para producirla antes de que termine el año. Brevemente, esa es mi gran historia en el cine. Tengo ya algunos años, aunque yo sé que no se me notan. Yes. Claro que no. Sí, claro pero que no. ya pagamos derecho de piso para formar parte de este gran Claro. gremio. Muchas gracias. Mi querido Seth, cuéntanos un poquito de tu historia dentro de la industria audiovisual. Bueno, yo no tengo tantos años en el medio, pero pues yo estudié cine allá en Guadalajara, en la UDG, allá por el 93, y después me dediqué al negocio familiar y luego regresé al mundo del cine, ahí en el 2010 más o menos, 2009, empecé nuevamente, y pues soy guionista de L'Ocaso de Juan, un cortometraje colimense que ganó el Ariel en el 2017, y soy guionista de Polvo Blanco, un cortometraje que ganó la primera convocatoria de producción en los estados, que dirigió el maestro Silverio Palacios, que también es allá de Colima. Y pues tengo en mi currículum pues 10 cortometrajes en total, uno dirigido por mí, y el último se va a hacer, si Dios lo permite, en Hermosillo, que se llama Pájaros de Barro. Y eso es más o menos así, a grandes rasgos. Bueno, les comparto que acabo de quedar, estoy apoyado para el programa Estímulo de Creadores Cinematográficos 2020 en el desarrollo de proyectos de guión en la categoría de argumento, ¿no? Padre, pues una trayectoria bastante importante de ambos y si pudiéramos platicar un poquito de la importancia de su departamento en una producción. ¿Qué hace realmente un guionista? ¿Cómo es el proceso de trabajo del guionista antes de poder llegar y verlo plasmado en una pantalla? Cuéntenos un poquito de todo lo que hay de back en la labor del guionista. Ahí voy, pues mira, yo creo que somos los más olvidados, pero somos el tronco de una producción, ¿no? O sea, yo creo que Claro. antes de una película, antes del diseño de producción, antes del vestuario, antes de todo lo demás, es el guión. Lo primero, antes de que exista cualquiera de estas áreas, debe existir el guión. Y como te digo, somos de los más olvidados, pero siempre para nosotros el ver el trabajo en la pantalla es una satisfacción que puede, el dejar que trascienda lo que tienes que contar, siempre es súper satisfactorio, ¿no? ¿Qué da más placer, Lola? ¿Escribirlo o verlo? Ay, no sé, Verlo. a mí me pasa una cosa bien rara porque a mí me gusta escuchar música mientras escribo y entonces mientras escribo me pongo una música bien locochona según el género que estoy escribiendo. Entonces, imagínate lo que escucho cuando estoy escribiendo terror. Entonces, a mí me emociona mucho escribir las cosas y me gusta imaginarme cómo se verían en la pantalla. Entonces, a veces me emociono tanto que cuando lo cuento me gusta poner la música que estaba escuchando. En tu caso, Seth, ¿qué te apasiona más? ¿Escribirlo o verlo ya plasmado en la pantalla? No, pues a mí me gusta mucho verlo porque a final de cuentas, como yo no soy director, siempre va a cambiar, ¿no? Lo que yo tenía en mente, ¿no? Entonces, prefiero mejor ver el final y, bueno, disfruto mucho, claro, escribirlo, ¿no? Pero me gusta más verlo al final y sobre todo que esté realizado, ¿no? O sea, que algo que tú escribiste, pues esté en pantalla, ¿no? Pero sí, disfruto mucho verlo.
Sí, y justo lo que nos platicabas ahorita, Lola, es que son esa columna vertebral para cualquier historia, ¿no? Yo creo que tanto en el cine como en la publicidad, ¿no? Siempre la historia que se cuenta, pues es el eje y la columna de cualquier proyecto, ¿no? ¿Es difícil construir esa columna vertebral? Yo creo, fíjate que te voy a hacer un paréntesis con algo como en el anecdotario. Yo empecé a producir por la necesidad de ver en la pantalla lo que escribí. Y entonces, por azares del destino y cosas que nunca voy a entender, yo pensaba en por qué estas empresas en las que he estado tan cerca no producen lo que yo escribo, ¿no? O no exhiben lo que yo escribo o los proyectos que yo quiero mostrar. Entonces, como buen mexicano, dije, pues me la aviento, ¿no? Entonces dije, ahí voy. Fácil. Te avientas, sí, obvio, fácil. Te avientas, te vas de pechito y dices, voy a escribir y voy a contar mi historia y la voy a producir. Y entonces así empecé haciendo cortometrajes, escribiendo cortos, evidentemente el haber leído tantos y tantos y tantos y tantos guiones, obviamente también te da cierta facilidad y cierta experiencia, ¿no? Es difícil. A mí en lo particular, se me hace más difícil hacer reír que asustar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el género de terror, entonces a mí se me facilita, creo yo, el género, porque me encanta. Y bien lo decía por ahí Tarantino, ¿no? Solamente hace falta que seas buen cinéfilo y amar el cine para poder hacerlo. Entonces, amar el cine, para mí desde chiquita, ha sido bien importante para el proceso creativo. Me encanta ver cosas y casas embrujadas, me encantan ver cosas de muñecas poseídas, me encantan las casas abandonadas y entonces me gusta inspirarme en las cosas que veo, en la gente que veo, en las características de las personas, en meterme en una casa o en una hacienda abandonada, me inspira. Entonces, en el caso del género de terror, para mí, creo que me gusta tanto que lo disfruto y se me da. O sea, creo que se me da y creo que la comedia es un poco más complicada. Es mucho más difícil porque llegar al humor de toda la gente o tratar de llegar al humor o causar esa empatía con la gente es más complicado. Porque nosotros... ¿Seth? En tu caso, Seth, ¿cómo ha sido ese proceso para llegar a la columna vertebral de un proyecto? Bueno, pues a mí siempre me gustó contar historias desde niño y mi tirada, como le decía Lola, era a escribir ciencia ficción, ¿no? O sea, por eso yo me hice guionista, ¿no? Pero pues me di cuenta que era muy difícil, es muy caro el cine de ciencia ficción, no es difícil, es caro, y yo me tuve que mover, ¿no? Un poco hacia el drama, que es lo que la mayoría de mis cortometrajes son drama social y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí, digo, yo veo una idea, me late, me caso con ella y empiezo a explorar y empiezo a imaginarme y empiezo a decir, ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si el otro? Y así es como más o menos mi proceso creativo empieza, ¿no? Empiezo a escribir una historia y ya Lola, yo creo que estará de acuerdo conmigo que a veces las historias ya solas empiezan, ¿no? O sea, ya teniendo la base, lo que quieres contar, y es verdad como que, no sé si ese es el cerebro, que es más inteligente que uno, pero empiezas tú a desmenuzar las cosas y salen, ¿no? Pero siempre teniendo una historia potente, una historia que quiera contar, una historia que me interese, o sea, de verdad contarla, entonces es cuando empieza ya, cuando es un poco más fácil ya de desenhebrar la historia, ¿no? Claro, y un poquito, cuéntenos, normalmente, si ustedes tuvieran algún alumno
de guión o un alumno de cine, ¿por dónde le platicarían quizá que debe de venir la inspiración? ¿De dónde viene la inspiración de ustedes cuando están trabajando? Nos platicaba Lola, bueno, yo me pongo la música, pero la inspiración viene de ser muy enfáticos en la lectura, viene de conocer el mundo. ¿De dónde viene toda esa inspiración que ustedes tienen como guionistas? Oye, yo creo que el guionista o el escritor que diga que no se inspira en las cosas que ve a su alrededor o que ve en su familia o que ve en su entorno, dice mucha mentira. Siempre nos inspiramos en lo que ves, en lo que sucede a tu alrededor, creas personajes incluso viéndote a ti en este momento, incluso cuando me paro en un semáforo, veo a la gente pasar y me imagino lo que pasa por su vida, por su casa, por qué está caminando enfrente de mí, le pongo música, ¿sí me entiendes? Entonces el que diga que no se inspira en lo que sucede en el entorno, dice mentiras. Entonces yo creo que para empezar, si alguien tiene esa necesidad o esas ganas de escribir, yo creo que debe de empezar por ahí, de lo que sucede en su entorno, de estas historias que pueden llegar a ser empáticas, que pueden llegar a ser esas que lleguen a conectar con la gente cuando las ves en la pantalla. Eso es lo que creo que podría decirles. Fíjense a su alrededor, fíjense en lo que sucede en el mundo, fíjense en lo que sucede enfrente de ti, con tu primo, con tu tío. Te digo, ahora mismo yo te veo y digo, wow, ¿qué estará pasando por ahí? ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué música le gustará? ¿Sí me entiendes? O sea, todo el mundo puede ser una historia, todo el mundo puede ser una persona, todo el mundo puede ser un personaje, todo el tiempo tu cerebro está imaginando cosas, ¿no? Entonces, como aprovechar ese momento en donde empiezas a ver a esa señora que trae unos lentes bifocales y de pronto trae un afro, digo, wow, esta señora podría ser un gran personaje en mi historia, y la señora es una cajera, ¿no? Pero ya en ese momento ya me inspiro, ¿cómo la podría poner? ¿Qué estaría haciendo? Wow, si le pongo unos aretes así y le pongo un suéter afro, y le pongo los lentes bifocales con unas cuentas, wow, este personaje podría ser haciendo esto. Este asesino serial, híjole, qué bárbaro, es asesino de mujeres y las asesina por esto y por esto y por esto. Wow, puede ser el inicio de una gran historia. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es la etapa más creativa en el ser humano o en la gente que se quiere dedicar a esto del cine? ¿Ustedes cuál definirían que sea la parte más creativa? Si les tuvieran que recomendar a algún estudiante de cine que empiece a escribir, ¿cuál sería la etapa que ustedes le recomendarían? Mira, yo escribo hasta mis pesadillas. Yo siempre traigo un cuaderno así a mano, todo lo escribo a mano, siempre escribo a mano, siempre traigo una pluma y un cuaderno. Me encanta comprar cuadernos de cuadro grande. Me encanta escribir todo el tiempo y estar anotando las cosas que veo. Y creo que no hay un momento en particular creativo, sino al revés. Todo el tiempo podemos sufrir de estos famosos bloqueos. Por eso es que todo el día puede ser un momento creativo, toda la noche puede ser un momento creativo. A mí me da por escribir del género terror en la noche. Por alguna extraña razón, me funciona mejor. Es mi momento creativo. En la comedia me gusta escribirla en el día o en la tarde, a esta hora. Me funciona mejor. ¿Cuál es el momento creativo o la etapa? Yo creo que no hay. O sea, ese sucede todo el tiempo. Todo el tiempo sucede. Y en tu caso, Seth. Pues mira, yo, por ejemplo, yo les recomendaría, volviendo a la pregunta anterior, que se fijen en todo lo que está sucediendo, ¿no? En las notas del periódico, en el cine, en todos lados. Yo de ahí es donde saco todas mis historias, ¿no? Solamente las que me gustan a mí y lo que yo quiero explorar, ¿no? A partir de ahí me pongo a hacer una pequeña sinopsis y me dedico a escribir la historia. En cuanto a la hora de ser creativo, pues sí, uno como escritor se pone sus días, sus horas, su horario, cuál es el que mejor le acomoda. Yo, por ejemplo, no tengo hora para escribir el género como Lola, ¿no? Ella escribe terror en la noche y prefiere en el día comedia, ¿no? Yo todo el día, o sea, tengo un horario de escritura
y ya sea comedia o terror o lo que sea, cualquier tipo de género, pues yo me pongo a escribir. Lo que yo sí hago siempre, bueno, generalmente trato de hacer es que cuando me despierto, tengo una libretita pequeña, no como la de Lola, y me pongo a escribir tres páginas de lo que se me ocurra, ¿no? Es como algo para mí de decir, voy a sacar toda la paja, ¿no? Que traigo, pero ahí también a veces surgen historias, ¿sabes? Entonces tengo una especie de diario, pero escribo cualquier tontería, lo que soñé, lo que me pasó un día anterior, etcétera, ¿no? Y eso es como, según yo, es para sacar la paja que traigo y que me quede ya con lo que pueda escribir bien la historia que estoy manejando en ese momento. Generalmente yo veo una noticia, me la guardo, me interesa y la estoy todo el tiempo en la cabeza como pensándola, ¿no? Sí, digo, un secuestro, ¿no? Secuestraron a alguien y me interesa esa historia porque yo siempre he dicho que si me secuestran, mis hermanos no van a dar nada, entonces digo, ¿qué pasaría si mis hermanos no van a dar nada? ¿Qué voy a hacer yo secuestrado, no? Entonces ahí empiezo y estoy todos los días pensando en la historia, puedo llegar hasta varios años con esa misma historia, hasta que un día digo, va, y la bajo en una pequeña escaleta, ¿no? De las cosas que yo quiero contar, y de ahí empiezo a hacer. Entonces, pues ese es más o menos mi proceso creativo, ¿no? Última pregunta de este bloque. ¿Qué diferencia hay entre escribir por placer? Muchas cosas que a lo mejor ustedes han hecho y trabajos importantes que han culminado en algún buen proyecto y escribir por encargo. Pues fíjate que yo creo que las dos te dan de alguna forma placer, ¿no? Porque si es algo que a ti te gusta, finalmente le vas a encontrar el gusto a estar escribiendo algo, no lo puedes hacer nomás por hacer, porque es un proceso que surge incluso cuando produces o cuando haces tu trabajo al hacer locaciones o al hacer catering o al hacer un diseño de producción. Finalmente te enamoras del proyecto y empiezas a hacerlo con gusto. Claro. Pero fíjate que antes de cerrar esto que me preguntaste, otra cosa importante sería en relación y en función a lo que comentaste hace rato, en qué decirle a esa gente que quiere escribir, es qué es lo que quiere contar, o sea, qué es lo que quiere, o sea, finalmente cuál es el mensaje que pretende transmitir, porque todo lo que escribes lleva un mensaje o lleva algo que tú tienes dentro que quieres contar. Entonces, por ahí podríamos empezar en resumir cuál es el mejor consejo, es qué es lo que quieres contar o qué es lo que quieres transmitir, quieres contar una historia, una anécdota de algo que te pasó, quieres escribir una historia de terror basada en la vida real, quieres escribir algo que a ti te pasó, quieres contar, quieres transmitir un mensaje, de esperanza, quieres transmitir un mensaje de algo que tenga algún objetivo social, o sea, creo que por ahí eso contestaría la pregunta anterior y ya. Seth, en tu caso, Dime. En cuanto a escribir por encargo o escribir con libertad creativa. sí, mira, como dice Lola, o sea, a final de cuentas después van a ser tus hijos, ¿no? Entonces le encuentras sabor, si no, no tiene caso trabajar algo que no te lata, ¿no? Por ejemplo, a mí me llegan historias que ya tienen, o sea, ya, el caso de Juan fue una idea que ya traía el director, ¿no? Pero a partir de ahí yo le puse lo mío, ¿no? Por ejemplo, en Polvo Blanco, que lo dirigió Silverio, esa sí era una historia mía completamente, ¿no? Y se la di y todo el rollo. Entonces, a final de cuentas, se convierten en tus hijos, ¿no? Y tienes que hallarle la manera de cuando es por encargo, encontrarle la forma de que te guste y de que si no, no tiene caso escribir una historia de la cual no estás enamorado, ¿no? Entonces, pero generalmente, no sé si a Lola le pasa, cualquier cosa que te llega, tú le empiezas a meter tus ondas y te empiezas a adueñar de eso.
¿no? O sea, si alguien te dice, oye, una historia así, empiezas tú, oh, sí, 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 te empiezas a doñar y ya, pues ya es tuya, ¿no? Entonces, digo, yo no tengo una diferencia entre en encargo y propia, pues las dos para mí son mías, ¿no? ¿Y se dan ustedes el lujo a veces de ser selectivos en este proceso? Si algo no les cuadra, les ha pasado que dicen, no, mejor no, gracias. Lola. Pues mira, yo creo que tiene que ver con eso que te comentaba hace rato, de qué tipo de historias quieres contar, cuál es la línea que quieres seguir. De pronto, quizás eh, cuando traen a la mesa cosas como con muchas groserías o historias que de pronto no tienen razón de ser y de pronto que tratan de venderte a fuerza algo que no, que sabes que no va a funcionar o que sabes que no va, o que va en contra de lo que piensas en razón a tu forma de ser, tu forma de escribir, en tu estructura, en cómo te formaste, en, en, en que la gente de pronto se aferra a sus ideas de tal forma que no son capaces de abrirse ni ceder para mejorar, ¿sabes? Claro. Terminamos con esta parte del programita que tenemos para platicar con ustedes y vamos a la parte de dónde estábamos, en qué parte nos encontrábamos o dónde los agarró a ustedes el tema del COVID. En qué parte, en qué escenario de la industria audiovisual los tomó a los guionistas esta pandemia? Lola. Fíjate que a mí me agarró con un proyecto que es el que te comentaba hace un rato que si la pandemia lo permite, lo querríamos empezar a grabar ahora antes de que termine el año. Y ahora, justo, o sea, hablando del guión, pues me ha puesto en una situación diferente. Es decir, antes, durante y después. O sea, el guión que yo pensaba producir es uno antes, uno durante y tiene que ser otro para después. ¿Sí me entiendes? Claro. Ya hay muchas cosas que yo ya no podría decir o que ya no podría contar, porque después de la pandemia, que es un evento histórico, yo ya no puedo decir este tipo de cosas y más. En mi caso, yo llevo una marca o sea, que llevaba un logline, ¿no? Que lleva una frase y que lleva no sé cómo le digan en el medio de la publicidad a esa frasecita, ¿no? Entonces, esa frasecita ya no va con la historia. Ya no puedo, o sea, yo ya no puedo decir exactamente lo mismo y debo de actualizarlo finalmente porque ya no funciona igual. No funciona a nivel guión y tampoco funciona a nivel producción porque yo tenía pensado un tamaño de producción y ahora a nivel guión yo lo tengo que actualizar para que funcione con los nuevos protocolos y para que funcione a nivel producción, protocolos sanitarios, producción, etc. Entonces ese guión que estaba antes ya no funciona. Entonces se está actualizando durante la pandemia para que después funcione. Porque después de este evento histórico ya nada va a ser igual. O sea, ya no vamos a poder contar las mismas cosas, ni vamos a poder contarlas igual que las teníamos pensado contarlas. Seth, desde tu punto de vista, ¿dónde nos agarró a los Bueno, pues guionistas? ¿Dónde los agarró? a mí en literal me agarró en la Ciudad de México dando un taller ahí en Cinefilias y me tuve que regresar inmediatamente a Manzanillo, ¿no? Y pero en cuanto a mi trabajo, pues sí, yo estaba haciendo el crossover, hablaba con Lola que pues mis cortos tienen lo que debe tener en el COVID, ¿no? Son pocos personajes, pocas locaciones, etcétera, etcétera. Siempre me manejé así para que se pudieran hacer. Y pues ya estaba haciendo la transición, ¿no? Ya estaba en pláticas con una persona para una peli, ya con mucha gente, con mucho crew y todo el rollo, y pues se detiene ese asunto.
y como Lola pues dijo, creo que estamos como en esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y que si se va a normalizar todo para que mi película que estoy en negociaciones se pudiera hacer en determinado momento, o tengamos que guardar esos guiones y volver a empezar a hacer cosas más acordes a la situación que estamos viviendo, ¿no? Algo importante que justamente comentó Lola es que va a tener que hacer ella pues adecuaciones importantes en el sentido del protocolo. Supongo que ustedes ya tuvieron que haberse metido de fondo y de lleno a los protocolos. Lo hicieron, lo han hecho y entonces ahora tienen que escribir, aparte de todo la chamba que ya tenían, meterse a la chamba de pensar incluso a nivel de producción y qué va a poder hacer producción para que ustedes nos den esa columna vertebral que es el guión. Es correcto, justo tenemos que pensar, por eso nos metimos a todas estas conferencias y a estos cursos y protocolos sanitarios para saber de qué manera nosotros podemos adecuar el guión para que funcione a nivel producción. Entonces, hace un rato le decía yo vaya que he leído artículos sobre la gente que dice cómo debemos ser creativos de nuevo para producir. Tenemos que volvernos creativos para producir, tenemos que volvernos creativos para escribir, etcétera, etcétera. Digo, bueno, somos mexicanos, nacimos para eso. Nacimos para los conflictos, nacimos para resolver cosas y nacimos para estos momentos en donde como cineastas independientes siempre hemos lidiado con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre hemos lidiado con el ya no, tenemos que trabajar con este presupuesto, pero ahora tenemos que tener insumos y ahora tenemos que tener esto, ahora tenemos que tener el otro. Entonces, finalmente para eso fuimos creados nosotros los mexicanos, ¿no? Para resolver todos estos temas y estos conflictos. Y finalmente, tú mejor que nadie lo sabes, Ale, que hemos venido tratando de hacerlo nosotros mismos y en todos los niveles, a nivel guión, a nivel producción, a nivel locación, a nivel vestuario, a nivel todos nosotros que estamos en el entretenimiento ahorita, estamos buscando soluciones porque nadie más lo va a hacer. Nadie lo va a ver por nosotros. Allá vimos que el mundo del entretenimiento somos los más olvidados, por lo menos en esta pandemia. Somos los últimos y somos los más afectados, finalmente. Y entonces estamos buscando formas creativas todos de tratar de seguir siendo creativos, de seguir creando, de seguir produciendo y haciendo entretenimiento de las formas posibles, ¿no? O sea, a nivel, ahorita te decimos, no, pues es que ahora estamos escribiendo y adaptando guiones para que funcione a nivel producción. Entonces, ustedes, cada quien en su área, dice lo mismo. Wow, o sea, yo también me tengo que adaptar y entonces estoy creando una fórmula para hacer un tapete y entonces poner un túnel y entonces, porque nadie más lo hará. Entonces, estamos buscando actualizarnos desde esta base o desde este tronco que es el guión, para que también para el resto de la producción funcione. ¿Y cómo han ustedes quizá imaginado, pensado pues estos nuevos textos que van a tener que crear ustedes en función post-COVID, ¿no? Las historias se van a contar de la misma manera, sabemos que, bueno, todo está tendiendo a reducirse, ¿no? Pero, por ejemplo, para las series que vienen, las películas, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes pronosticar o adelantar que va a ser el cambio de estas historias, de cómo se van a contar estas historias desde el punto de vista de los guionistas? Mira, yo creo que hay dos factores importantes y una son las tendencias y otra es la empatía. Entonces, por un lado, ¿cuál es la tendencia en México hacia lo que se va a producir o lo que se está produciendo en México? Si hablamos del cine hollywoodense, sabemos que hay un chorro de cómics, o sea, hay un chorro de superhéroes, hay un chorro de remakes, hay un chorro de películas que vienen con secuelas, dinosaurios,
Y todas esas cosas que nosotros no tenemos infraestructura para hacerlo. No la tenemos. Entonces, esas son las tendencias para ellos porque tienen muchos medios estructuralmente hablando de digitalizar, de hacer grandes efectos especiales, de hacer todo en green screen, de hacer... Nosotros no lo tenemos. Entonces, sí. ¿Cuál es la tendencia para nosotros? Todo tiene que ser basado en la empatía del ser humano, hablando de empatía del ser humano mexicano. ¿Qué es lo que buscamos los mexicanos? Historias que conecten con el público. ¿Qué es lo que quiere ahorita el mexicano? Ahorita, ¿qué es lo que busca? Uno, lo primero que te encuentras cuando te vas a Twitter o cuando te vas a ver las noticias, sabemos que hay más violencia, sabemos que pues la pandemia no se controla, estamos en semáforo rojo, verde, y entonces antes era chistoso ver películas de crisis sanitarias y de incluso de pandemias, ¿no? Era chistoso, sí, nos vamos a encerrar un mes. Jaja, nos vamos a encerrar 2 meses. Pues no sé si me encanta seguir viendo ese tipo de películas. No queremos ver violencia porque la vivimos todos los días. Vivimos en un país violento, vivimos en un país donde hay secuestros, vivimos en un país donde vivimos suficiente drama como para verlo también en la pantalla. Entonces, después de la pandemia, ¿qué es lo que queremos? Historias que nos conecten, historias con empatía, donde nosotros podamos sentirnos identificados, historias de superación personal, historia de que sí podemos, por favor, historias de esperanza, de sí, no vamos a morir, ¿no? Ahorita toda la sensación de la gente es de, por Dios, salgo, me voy a morir. Me enfermo, me muero. Salgo, me matan. Salgo, me asaltan. Salgo, me secuestran. Eso es lo que quieres, eso es lo que no quieres ver, creo yo, cuando vas al cine o cuando ves una película en tu casa, en un stream, dices, no, por Dios, ya no quiero ver, ya no quiero sentirme angustiado, porque esa es la sensación, esa es la o por el otro lado, otro de las vertientes mexicanas es que nos reímos también de todo, ¿no? Claro, por supuesto. El humor en esta pandemia también ha sido una constante, ¿no? Claro. Y ha sido un medio de entretenimiento. Ojo, el humor siempre es un medio de entretenimiento porque es la proliferación del TikTok, ¿no? ¿Por qué la gente ve tanto TikTok? Yo me considero una adicta a eso, ¿no? Porque me encanta reírme y me encanta ver las tonterías de pronto que la gente sube y me encanta que sean atrevidos y me encanta que se expresen y me gusta. Porque a los mexicanos nos gusta reírnos efectivamente de todo, pero yo no sé si nos encante estarlo viendo, ¿no? O sea, como en un futuro cercano, no sé si me encanta estar viendo que la gente está encerrada o confinada en una casa cuando lo que ya quiere es salir. Claro. ¿Y qué retos importantes, más allá de la producción, más allá del reto y de lo complicado que va a ser para ustedes escribir estas historias con menos gente, con menos situaciones, sin abrazos, sin besos, sin caricias? ¿Qué otros retos se encuentran ustedes en esta era que se nos vendrá encima, que será la era post-COVID, pero que también nos muestra la imperativa necesidad de seguir comunicando y de como industria seguir trabajando? Pues justo eso, ¿no? O sea, el gran reto es cómo le vamos a llegar al espectador, o sea, ese es el reto, cómo vamos a conectar con la gente, o sea, cómo vamos a aprender qué es lo que busca, cómo queremos identificarnos, cómo queremos llegarles con estas imágenes que estamos creando a través de la pluma, cómo queremos llegarles y qué debemos contar para que la gente tenga esa conexión y la gente diga, vaya, ya nos trajeron otras historias, ya no nos trajeron a la mujer que es la abnegada, ya no nos trajeron a la mujer tonta, ya no nos trajeron al cuate superhéroe, ya no nos trajeron al vato que salva el mundo, ¿no? O sea, creo que tiene que ver, ese es el reto para uno como escritor y además de saber que tendremos los elementos y que seremos capaces de que cuando ese guión llegue a las manos del director o del productor o de quien sea,
tenga el poder de poder crearlo sin tanta dificultad, ¿no? O sea, ese es el gran reto. ¿Cómo le llegamos? ¿Qué queremos? O sea, ¿cómo sabemos qué es lo que le gusta a la gente? ¿Cómo sabemos qué es lo que la gente quiere ver? ¿Cómo van a conectarse conmigo o cómo se van a conectar con esa historia? ¿Cómo voy a lograr llegarles para que cuando salgan de ver esa película o cuando terminen de ver su streaming digan, uy, me dejó una sensación de esperanza, me dejó una sensación de, sí, claro, viva México, porque así somos, porque así, ¿qué? Ese es el gran reto, ¿qué es lo que quiere la gente y cómo vamos a lograr conectar con ellos? Yo, por ejemplo, sí, Seth, perdón. Yo, por ejemplo, yo espero que haya un panorama más positivo, ¿no? Que se arregle todo el asunto y que volvamos otra vez a estar como estábamos, pero pues no sé. Pero como dice Lola, nosotros tenemos los mexicanos sabemos cómo sacar las cosas adelante y hay muchísimas películas que son de pocos personajes y pocas locaciones y que son muy buenas como Rojo Amanecer o Temporada de patos. Almacenados, ¿no? Almacenados, La Tarea, Año Bisiesto, Tinieblas, que sí tienen su presupuesto, pero digo, podrían entrar en un rango de pocos personajes, pocas locaciones y que se tendrían que adecuar, como dice Lola, a las situaciones sanitarias que están pidiendo, ¿no? Pero bueno, tendríamos que buscar ese tipo de historias que ya se han contado y o tratar historias con esta misma, con esta mismo vida que estamos viviendo, ¿no? Contar desde de lo que nos está sucediendo dentro del COVID, ¿no? Podría ser también. Y no sé, sobre todo eso, ¿no? Contar historias, que sí se puede contar historias, pues, con pocos personajes, pocas locaciones y que le interesen al público, ¿no? Será Obviamente Seth, buscar. será Seth y será Lola el momento en el que el cine, ¿no? Las series, la televisión pueda como quizá recurrir al teatro para buscar la adaptación de grandes piezas teatrales para incorporarlas al escenario de la vida del cine? Wow, yo creo que eso, o sea, eso es un gran reto. Lo que pasa es que es un arma de doble filo, siento yo. O sea, como el otro día leía como justo ¿qué pasa cuando hacen adaptaciones a videojuegos o a libros, etcétera, etcétera? Entonces, creo que es o sea, creo que es doble reto, doble riesgo, porque tú no sabes si la gente que ha visto esa obra prefiere ver ese texto en la obra que verla adaptada al cine. O sea, creo que como que hay un abismo de diferencia entre cómo se cuenta la historia en el teatro a cómo se cuenta en el cine. Entonces, hacer la adaptación debe ser complicadísimo una vez que la gente conoce la obra y dice, no, pues prefiero 1000 veces la obra que ver la adaptación en el cine. Creo que es un súper riesgo, ¿no? Sí, son dos lenguajes muy diferentes y que no tienen nada que ver con el cine, ¿no? Y si hablas en el hecho eh, de utilizar como lenguaje como de teatro, haciéndolo cine, no sé, como Dogville o esas cosas, ¿sabes? A mí en lo personal Dogville me gusta porque es un experimento, es algo, ¿no? Pero que nosotros veamos el teatro a través del cine, a mí no me gusta, ¿no? Si hablas de que se filme el teatro como teatro, ¿no? O sea, que sea el escenario y que son pocas personas, un escenario y todo eso, no es lo mismo que en el cine, que donde nos podemos mover a donde quiera y todo el rollo, ¿no? Yo siento que a mí en lo personal no me gusta ver el teatro en el cine. A mí, yo prefiero ver el teatro en el teatro, ¿no? Porque ese tiene su magia. Así ¿Tuvieron ustedes la oportunidad de ver este ejercicio o este experimento que lanzaron en Film Latino que se llamó El Encierro? No.
es un poquito un experimento parecido, ¿no? Para muchos parecía teatro, para muchos les pareció cine, ¿no? Pero la propuesta de entrada fue interesante, ¿no? Ojalá también tengan la oportunidad de verlo, porque seguramente de ahí van a venir todavía muchas más cosas. Y bueno, antes de poder cerrar esta plática con ustedes, quisiera pues leerles un poquito de lo que tenemos en el chat. Saludos que tienen de parte de nuestros espectadores. Rodrigo Santa Cruz les envía saludos. Pablo Mondragón también les envía saludos y agradece que tomen en cuenta pues a este tema de los mexicanos. Jacqueline Cole les manda saludos. Ángeles Val les agradece mucho el que siempre tengan en cuenta y estén preocupados por los actores en estas nuevas historias que tendrán que contarse. Y un par de saludos más por ahí de colegas y de gente de nuestra industria. Vamos a cerrar esta plática que se nos fue de bolón, se nos fue como agua. Qué interesante, ojalá no sea la primera ni la última vez que los tengamos por aquí y podamos pues sumarlos quizá a más pláticas en las que es importante conocer todos estos puntos de vista desde el guionista, porque como dicen ustedes, a veces es transparente la labor del guionista, pero es una de las más importantes dentro de nuestra industria, tanto en la publicidad como en el cine, ¿no? Como en el cine universitario o en los cortometrajes. Nel, ya andas por acá. Ya estoy por acá. Muchísimas gracias, querida Lola, querido Seth, querido Alex. La verdad es que ha sido una maravilla poder trabajar en equipo con ustedes, con el gremio. Y querida Lola y Seth, les agradezco muchísimo, como siempre, el apoyo al festival. La verdad es que siempre nos brindan este gran apoyo con su talento y para mí son dos de los mejores guionistas que México puede tener, la verdad. Gracias por las porras. No, es la verdad, son A lo mejor no los mejores, pero sí los que le echamos muchas ganitas. No, claro. No, la verdad es que sí. Y Alex, muchísimas gracias también a ti por este apoyo Alex. con el gremio. Gracias y a claro ustedes. Que sí, sería maravilloso volverlos a tener en otra plática. Lola, gracias, Nelly. Lola, un mensaje de despedida para la audiencia que estuvo con nosotros y algún mensaje que quisieran darle también, Seth, y en este tan ansiado regreso que esperamos sea pronto. Pues mira, yo creo que pocas industrias han sido tan afectadas y tan golpeadas como la nuestra, ¿no? Yo creo que siendo, tan afectados, somos los primeros que tenemos que seguir tratando de entretener dentro de nuestras posibilidades creativas y aprovechar estos tiempos para buscar la forma de encontrar enlaces, de encontrar conexiones, de encontrar la forma de trabajar juntos para seguir haciendo cine, para seguir haciendo series, para seguir haciendo cortos, para seguir creando dentro y en medida de lo posible con estos recursos que nos hemos inventado ahora, porque como te comentaba hace un rato, yo creo que nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, pues sigamos creando y sigamos escribiendo y sigamos haciendo cine. Muchas gracias. Pues ojalá puedan también ustedes desde esa poderosa máquina de escribir o la poderosa pluma que manejan ustedes, pues hacer estos ensayos, ¿no? Estos ensayos para que lleguemos y toquemos las fibras del corazón de las autoridades a las que tengamos que llegar para que pues estén conscientes, ¿no? De lo que es la industria y de lo que es la gente que trabaja en ella. Seth, tu mensaje de despedida para nuestra audiencia. Pues mira, Lola ya lo dijo todo. Yo le agradezco mucho que haya estado aquí conmigo, que haya sido mi compañera en este momento. Te agradezco a ti y sobre todo agradezco mucho a Nelly que siempre me abre las puertas en el festival y que estoy encantado yo. Y pues sí, que siga el cine y que sigamos escribiendo y para adelante y que todo sea positivo, ¿no? Y el año que entra que ya nos veamos allá, ¿no? Ya. Sí. Allá. En Baja California, exacto. Ya sí, no por acá. Por supuesto, va a ser un placer tenerlos por acá nuevamente. Nosotros lo hacemos presencial este año en noviembre, así es que primero Dios, están más que bienvenidos. Gracias, estamos Nelly. Igual esperando cómo vamos a poderlo trabajar, si nos van a dar permiso de que entren cuántas personas y cómo, claro. Y cuál va a ser esta nueva dinámica, incluso hasta para los festivales presenciales,
porque una de las cosas principales es eso, ¿no? El cobijo que tienes de conocer al productor, al director, de Claro. apapacharte. Ahora sí que todos los que estamos en la industria somos muy apapachones y nos encanta estar con el contacto físico, ¿no? Y esperamos Claro. que esto no se nos quite y que no sea para siempre y bueno, que volvamos realmente a nuestra nueva vida, pero también con lo pasado. Muchas gracias, Nelly. Gracias, Gracias, Ale. No, Nelly, ustedes, siempre. Les queridos. agradecemos mucho el haber estado con nosotros y pues no dejen de escribir. Se los No, imploramos. no, nunca. Muchas gracias. Gracias, gracias, Abrazos, Artemio. Lola, Gracias. abrazos. Gracias a todos. Gracias, Nel. Te Alex. dejo para que despidas la emisión. Gracias. Gracias. Hasta luego.